En la Baja Edad Media y el Renacimiento, siglos XII al siglo XV, los torneos medievales fueron eventos de competiciones de caballería de la corte. Estos espectáculos se celebraban en las coronaciones, casamientos de reyes, nacimientos, bautismos, bodas de princesas y todo día especial que ameritara una celebración. Era la diversión de los reyes y nobles. El día del evento había una gran expectación en el lugar elegido. Se preparaban todos para acudir al sitio señalado, desplegando según sus clases y posición gran lujo en vestimentas, trajes, caballos, arneses, adornos, armas, etc. Normalmente, las justas se realizaban los lunes y los martes y se descansaba el miércoles. El jueves se elegían los bandos para el combate en grupo. El torneo era una celebración de habilidad, talento y valentía, pero este juego podía ser mortal. Los caballeros eran más que guerreros, eran estrellas, los atletas profesionales de la época, y en tiempos de paz el torneo era la mejor oportunidad para exhibir sus aptitudes y demostrar que eran los mejores. Las armas utilizadas eran lo más parecidas posible a las reales, generalmente pesadas, que se denominaban armas corteses, pues habían sido en parte modificadas para evitar accidentes en lo posible: bastones, lanzas sin punta o espadas romas. Sin embargo, pese a todas las precauciones, no eran raros los accidentes, con heridas graves y muertes, de manera que la iglesia llegó en ocasiones a prohibir los torneos. El organizador establecía las normas que debían regir y enviaba heraldos a los caballeros invitados o que quisieran participar. La celebración tenía lugar en un recinto cerrado, generalmente de planta ovalada, alrededor del cual se disponían las gradas para el público asistente, muy cómodas y decoradas para los personajes importantes y sencillas para el pueblo. Además, las localidades próximas se engalanaban para acoger a los visitantes y participantes, en muchas ocasiones venidos de tierras lejanas. Los caballeros tenían que especificar su linaje y situar su estandarte en el campo, pues solo podían enfrentarse entre sí los de un mismo nivel. Con antesala, era habitual que se celebrasen enfrentamientos entre escuderos con armas ligeras, como espadas. Dentro de ella el torneo, en un primer combate, cada participante escogía uno de los estandartes como contrincante y se enfrentaba a él lanzándose de frente con su montura y lanza. Existían dos tipos de acontecimientos: la competición por equipo, que eran combates cuerpo a cuerpo con espadas, hachas y mazas, y el individual, hombre contra hombre, a caballo o a pie. Justa o combate individual: eran lanceros a caballos que arremetían uno contra el otro con el objetivo de desmontar al contrincante. Las reglas podían diferir en cada torneo y las elegía el organizador, aunque lo más común era que primero los justadores cargaban hasta 4 veces con la lanza. El ganador era aquel que lograba desmontar a su rival, aunque cuando un caballero rompía 3 lanzas en el intento, era costumbre que se lo declarara vencedor y se diera por terminado el pleito. Si ninguno de los dos caía o rompían lanzas, ambos desmontaban el caballo y luchaban a pie, permitiéndoseles 3 o 4 golpes por turno. Si no había un claro ganador, decidían los jueces, que sumaban puntos según la habilidad y precisión del caballero y podían restarse por golpes nulos. Combate en equipos: consistía en que un grupo de caballeros peleaban a pie. El combate en grupo era como una serie de duelos individuales librados todos a la vez entre cualquier número de caballeros y normalmente a pie. Era lo más parecido a una guerra. Se llevaba la armadura completa y las armas podían estar embotadas o no, pero con tantos combatientes los jueces no podían verlo todo y era muy peligroso intervenir. Si un hombre era abatido, podía recuperarse y volver a la lucha hasta quedar gravemente herido o inconsciente. Era una lucha hasta el final, no existía el empate. Al principio no había una armadura especial para el combate a pie, pero se usaban algunas armas interesantes. La lanza no era un arma de caballero, pero era utilizada. Normalmente se usaban armas embotadas, algunas hechas especialmente de madera y huesos de ballena. El garrote era muy popular, derribaba al contrario aunque no hacía demasiado daño. También se utilizaban las hachas, las mazas y el mayal. Las competiciones medievales acabaron rigiéndose por ciertas reglas y normas. Cuando se dejaban de lado los reglamentos, no se conseguían más que accidentes, algunos de ellos mortales, lo cual no interesaba demasiado.
El torneo fue la disciplina que más se practicó durante la Edad Media. Las leyes del torneo eran las siguientes. Primera, en no herir de punta al contrario. Segunda, en no pelear fuera de filas. Tercera, no pelear varios caballeros contra uno solo. Cuarta, en no herir al caballo del rival. Quinta, descargar solo los golpes al rostro y pecho del rival. Sexta, en no herir al caballero que se alzara la visera. Poco a poco comenzaron a regularse y se mejoró la seguridad. En 1200 se embotaron las lanzas y se diseñaron para derribar al hombre, no para ensartárselas. Aunque hubo antecedentes, fue durante el siglo XI cuando aparecieron los torneos y que en un primer momento se desarrollaban alrededor de un recinto circular donde los combatientes daban vueltas simulando una batalla, y ahí su nombre, derivado de la palabra tornear. Sin duda alguna, fue el espíritu caballeresco de la Edad Media lo que motivó la existencia de los torneos. Uno de los motivos por el que se practicaba este deporte era por ajuste de cuentas. Luchaban por el honor de una dama, por enemistades o amargas rivalidades. El primer torneo conocido se celebró en Francia en 1066 y se convirtió en el deporte más popular en la Edad Media. Los torneos se hicieron tan populares y hubo tantos heridos que afectó al número de caballeros disponibles para la guerra. En uno de ellos, celebrado en Alemania en 1240, murieron 80 caballeros. Pero en el torneo había en juego algo más que el honor. También se luchaba por dinero, mucho dinero. Para algunos caballeros, luchar era la única forma de obtener fama y fortuna, y para todos, un duelo era el único medio de arreglar disputas y vengar afrentas. En un combate, en un duelo, en un torneo, si un caballero se rendía, era tratado con respeto, pero en una batalla se convertían en prisioneros y tenían que pagar rescate por su libertad. En duelo o en torneo, el perdedor debía entregar su caballo y su armadura al ganador. Estos eran elementos muy valiosos y debían pagar para recuperarlos. Curiosamente, era el perdedor el que establecía la cantidad a pagar. Proponer un precio muy bajo era ultrajante, proponía lo que podía permitirse y el vencedor lo aceptaba. Para muchas familias eso podía significar la ruina económica.